Hola, hola, ¿se escucha? Buenas tardes y buenas noches para todos en este primer encuentro que estamos haciendo acá por Facebook, en esto que le decimos Encuentro con Jesús, porque en este momento de nuestra vida necesitamos que Jesús nos hable, que nos hable hoy, que Él sea el centro nuevamente de todo lo que nos está ocurriendo, y estamos aquí en este pequeño espacio, reunidos en su nombre. ¿Se escucha? A ver si alguno me puede decir si se escucha. Si alguno puede escribir si se escucha. Hola, hola. Bueno, vamos a suponer que sí se escucha. Eh, Jesús hoy responde a todo lo que estamos viviendo. Y hoy hemos elegido un texto de Mateo 14, el que lo quiera buscar, que tenga Biblia. Mateo 14, del 24 al 33. Es un texto muy hermoso. Yo lo tengo acá en la compu porque en mi Biblia, que la tengo acá la Biblia, es muy chiquita la letra, entonces prefiero leerlo acá de la compu para que se entienda mejor. Así que vamos a comenzar leyendo esta palabra de Dios. A leer o al escuchar ahora esta palabra de Dios, cada uno en su lugar, va a cerrar sus ojos y en silencio vamos a tomar conciencia de que vamos a escuchar a Jesús. Vamos a escucharlo a Jesús, que viene a hablarnos hoy, y vamos a pensar qué tiene para decirnos Jesús hoy en su palabra. Entonces, escuchamos esta palabra y nos preguntamos qué nos quiere decir Jesús hoy con esta palabra. Dice así la palabra de Dios. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, no tengan miedo, soy yo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo agarró, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta hermosa palabra que hoy compartimos, lo primero que vemos es que los discípulos estaban solos, en medio de la noche, en medio del mar, lejos de la costa. Estaban en un día en una noche fría seguramente, y ven que todo está en contra, porque las olas son fuertes, el mar está bravo, pero de repente aparece Jesús. Ante esta crisis de los apóstoles que están ahí en medio del mar, aparece Jesús. Entonces, en esta palabra lo que descubrimos es que en esta crisis el objetivo
de esta palabra de Mateo es reafirmar la fe ante las dificultades. Eso es lo que primero que vemos en esta palabra de Mateo. Los discípulos están solos, lejos de la orilla, en la inseguridad del mar, las olas fuertes los sacuden, los fuertes vientos de la noche, y nuestra situación hoy es a veces muy parecida, porque a veces nos sentimos solos, nos sentimos lejos de Jesús, tenemos inseguridad, tenemos problemas porque hay fuertes vientos en nuestras vidas. Entonces, en esta noche oscura, como decía la canción que escuchábamos al comienzo, aparece Jesús. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Pero a veces aparece Jesús y nos pasa como los discípulos. Los discípulos, dice la palabra de Dios, que no lo reconocen. Piensan que es un fantasma. Y ese es el obstáculo entre nosotros, creer a Jesús como un fantasma. Y nos agarra miedo, porque pensamos, cuando uno ve un fantasma generalmente tiene miedo, ¿no es cierto? O cuando uno piensa que ve un fantasma, mejor dicho, lo primero que le ocurre es sentir miedo. Entonces muchas veces en estas crisis que vivimos nosotros, como le pasó a los discípulos en el medio del mar, no sabemos reconocerlo a Jesús. No sabemos reconocerlo a Jesús, que es el que viene a salvarnos. Entonces Jesús se acerca y solamente le dice 3 palabras. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, porque Jesús viene a darnos ánimo, una nueva esperanza. Jesús viene a alimentar esa esperanza que a veces la tenemos media caída. Soy yo, dice Jesús. No es un fantasma como pensábamos. Es alguien que está vivo, lleno de fuerza, una fuerza salvadora. Y por último les dice, no tengan miedo. Necesitamos confiar y reconocer que Jesús está en medio de esta crisis, en medio de estos peligros, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, con todas las dificultades económicas que acarrea en cada una de las familias, en todas las dificultades que nos acarrean económicamente, las enfermedades y todo lo que nos está ocurriendo en este momento. Necesitamos confiar y reconocer a Jesús en medio de esta crisis. Esto necesitamos hoy nosotros escuchar. Hoy necesitamos de nuevo escucharlo a Jesús, que nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero aparece en la lectura Pedro. Pedro, que significa piedra en griego. Para los que saben griego, Pedro es el nombre que le pone Jesús a Simón. Simón, Pedro. Pedro es piedra. Pedro, que es bastante duro, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. O sea, Pedro está desafiando la fe en Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús no le dice, ¿por qué no crees? No. Lo primero que le dice Jesús es, ven. Hoy también estamos teniendo esa llamada. Y usando el nombre de mis peregrinaciones, yo diría, ven y sígueme. Por eso nuestras peregrinaciones tienen ese nombre, sígueme. De esta palabra y de muchas veces que Jesús dice, sígueme los apóstoles. Y cuando escucha Pedro, ven, comienza a caminar sobre las aguas. Y esto es la fe cristiana, caminar hacia Jesús. A veces en las aguas. A veces en las aguas porque a veces estamos caminando y no sabemos si estamos caminando bien o vamos caminando mal. Pero tenemos que estar dispuestos a caminar sobre las aguas apoyados en la palabra de Jesús. ¿Y qué pasa? Pedro siente miedo y ¿qué le pasa? Se hunde. Nos pasa también a nosotros. Cuando solo nos fijamos en el mal. Porque muchos de nosotros siempre vemos el mal y no vemos el bien. Nos cuesta más ver a Dios y nos resulta muy fácil ver al demonio. Muchos católicos y muchos creyentes y muchos cristianos ven más al demonio que a Dios. Entonces sentimos miedo y nos hundimos porque no lo vemos a Dios. El miedo más las dudas nos hace hundirnos en la desesperanza, en la indiferencia, en dejar de creer. O sea, el miedo más las dudas. ¿Y qué hacer cuando ocurre esto? Hay que hacer lo que hizo Pedro. En la lectura dice que se pone a gritar.
y dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame, porque se está hundiendo en el agua. Y de repente Pedro grita fuerte, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, reconocerlo a Jesús como Señor de nuestras vidas, como el que viene a salvarnos. Y solo pedirle una cosa, no llenarnos de pedidos y no llenar una catarata de pedidos. Solamente pedir una cosa, sálvame. Y repetir y gritarlo, Señor, sálvame. Jesús siente ese grito de Pedro y ¿qué hace Jesús? Le da la mano, lo agarra y a veces nosotros necesitamos que Jesús venga a darnos la mano para salvarnos. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado, hombre de poca fe? Y a veces nosotros necesitamos estas crisis, porque las crisis son para crecer. De ahí viene la palabra crecer, de crisis. Porque a veces necesitamos, como decía un sacerdote, que las papas quemen. Necesitamos sentirnos que Dios nos ha abandonado, que nos estamos hundiendo, para volver a pedirle a Jesús que nos salve, que lo necesitamos. Por eso muchas personas se acercan a Dios solamente cuando lo necesitan, cuando tienen una crisis o cuando tienen una enfermedad. Llegan a Jesús, llega Jesús, le da la mano a Pedro, lo salva de ese que se estaba hundiendo, lo llevan a la barca y el mar se calma. Jesús entre nosotros trae esa paz que necesitamos. Y allí los apóstoles, experimentando esa fuerza salvadora de Jesús, que lo veían hace un ratito como un fantasma, hace unos minutos Jesús era un fantasma. Y de repente, después de haber vivido este proceso de salvación, ahora que le dicen, si ustedes leen, ahí en la palabra de Dios, al finalizar el último versículo, en el versículo 33 de Mateo, que dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios, Jesús. O sea, de ser el fantasma, lo reconocen como el verdadero Hijo de Dios. Esto es el mensaje que quería dar hoy con esta palabra de Dios. Esto que hice recién fue preparado con la ayuda de varios sacerdotes que yo voy siguiendo por internet. Yo hice un resumen después de esto que más o menos expliqué recién para el que quiera tenerlo. Lo voy a subir después acá en el video. Abajo voy a publicar el resumen de lo que estuvimos hablando recién. Y también lo que vamos a hacer es dos cosas. Vamos a dejar preguntas para que nosotros nos hagamos a través del texto bíblico, para que nosotros podamos hacer cosas en nuestras vidas. Yo ahora las voy a decir las preguntas, pero después las voy a copiar para que les queden acá en el live. Y las preguntas son 5 preguntas, pero bueno, podemos hacer una pregunta por día y cada uno a analizarse dentro mismo, leyendo de vuelta esta lectura bíblica y preguntarnos. La primera pregunta que yo le escribí, la tengo acá escrita porque no me voy a saber de memoria las preguntas. ¿Cómo me está afectando a mí este tiempo de crisis religiosa y futuro incierto de la iglesia? ¿Está mi fe en crisis? ¿Se va apagando o está creciendo? ¿Cómo me siento por dentro? La segunda pregunta es, ¿dónde y cómo puedo yo sentir a Jesús como una mano tendida que me agarra, me quita los miedos y no deja que me hunda? ¿En qué me puede ayudar juntarnos por Facebook para hablar de Jesús? La tercera pregunta, ¿observamos en la sociedad miedo al futuro, desaliento, falta de esperanza? La cuarta pregunta, ¿qué estamos aportando a la sociedad y a la iglesia los que estamos aquí escuchando el Evangelio de Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Ánimo o desaliento aportamos? ¿Transmitimos noticias o malas noticias? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Esperanza o pesimismo? ¿Palabras o compromiso? Y la última parte de estas preguntas, que les voy a dejar después ahí en el Facebook para que ustedes las tengan, es una conversación con Jesús. Una oración que yo voy a hacer con Jesús, donde le voy a contar mis miedos, mis preocupaciones, y donde voy a sentir que Él me agarra y no me va a dejar que me hunda. Estas preguntas, como les dije, más el resumen de lo que yo
que lo que pude explicar ahora recién. Recuerden que yo no soy teólogo, no soy nada, soy un simple católico, cristiano, como cualquiera de ustedes, así cualquiera de ustedes puede hacer esto, ¿eh? A mí me agarró miedo y necesité, le pedí, le grité a Jesús, sálvame, porque digo yo, ¿por qué me metí en esto? Pero bueno, no somos tantas personas, pero bueno, después queda este video acá en mi Facebook, capaz que otras personas después lo vean y puedan esta enseñanza. La idea es que no dure más de media hora, porque las personas más de media hora no prestan atención. Somos así los humanos. Entonces, la idea es que no dure más de media hora, entre 20 minutos y media hora es esta enseñanza. Y culminar todos juntos con una pequeña oración. Antes me había olvidado de decirles que esto me surgió porque a pesar de que muchos católicos acá en Facebook dicen que no veamos Jesús porque ven que María, ven toda esa historia teológica, que no vamos a hablar ahora de eso, porque sería muy largo hablar de eso, pero sí veo lo bueno, como decía recién hay que ver lo bueno. Yo veo que es preferible que la gente vea a Jesús y no que vea otras cosas más feas, porque yo la estoy siguiendo a la serie Jesús por la televisión y realmente hay momentos que son muy apasionantes, porque a pesar de que uno conoce la Biblia, eh, es hermoso poder encontrarse nuevamente con Jesús y verlo ahí en la pantalla y verlo así actuando y haciendo milagros. Y bueno, para mí es hermoso, por lo menos yo saco lo bueno y bueno, eso de ver a Jesús ahí, lo bueno que me sacó que me animó a hacer este video. Entonces, eso es algo ya bueno. Y sé que seguramente va a dar frutos buenos, porque la serie, a pesar de que no concuerda con nuestros dogmas de la Iglesia Católica, tiene cosas positivas. Hay que ver lo positivo y sacar lo negativo. O sea, buscar siempre lo positivo. Y Jesús siempre va a traer cosas positivas. ¿Está? Ahora vamos a hacer un pequeño momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después vamos a poner de vuelta la oración, la canción que puse recién, que es una canción de Taizé, un grupo de Francia, que se llama De Noche. La puse porque habla de que de noche uno busca al Señor Jesús. Y pasó lo mismo. Los apóstoles estaban de noche y llegó Jesús. Por eso la canción dice de noche. Vamos a repetir. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a decir. Vamos a escucharlo a Jesús que nos dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y después de unos minutos vamos a decirle a Jesús, Señor, si eres tú, sálvame. Y ayúdame a todas las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Ahí cada uno de ustedes puede pensar en lo que necesita que Jesús venga a ayudarlo. Tú sabes que siempre te quise, Jesús, y que te sigo queriendo. Tú sabes que te quiero, Jesús, a pesar del cansancio y del abandono de tantos días, a pesar de mi cabeza vacía y dura, y de mi corazón de piedra. Tú sabes que te quiero, Jesús, a pesar de mis dudas de fe, de mis desesperanzas, de mi falta de optimismo, de mis cosas negativas, de mi amor posesivo. Tú sabes que te quiero, Jesús. Por eso, hoy te quiero decir nuevamente, si eres tú, sálvame. Sálvame, Jesús. Te doy mi mano para que me levantes. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a todos los que... Ahora me saco los lentes. Gracias a todos los que han seguido esta pequeña enseñanza. Duró 23 minutos. Así que no me pasé el tiempo que yo pensaba. Eh, Después yo voy a comunicar si algún día hacemos otra nueva enseñanza. Ustedes me dicen si les parece. Y si alguno tiene algún tema que le gustaría que hablemos, siempre con una lectura bíblica, obviamente, porque la idea es conocer a Jesús desde los evangelios. Miren que todavía no me paso el tiempo. Yo le decía a un señor acá del Facebook que hablábamos de que no que lee muchos documentos. Y yo le decía, San Francisco de Asís, que es uno de los santos, creo yo, los más importantes que tiene la Iglesia Católica, solamente leyó el Evangelio de Lucas. O sea, San Francisco de Asís, el santo, uno de los santos más grandes que tiene la Iglesia Católica,
Su fe solamente se basó en leer solamente el Evangelio de Lucas. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros leer la palabra de Dios? Lo tenemos abandonado. Por ahí leemos tantas cosas y buscamos tantas cosas en YouTube y todo, y tanta basura que leemos. Y miren que San Francisco de Asís fue santo solo con leer San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Fue lo único que leyó, no leyó más nada, ¿eh? Y no fue sacerdote tampoco. Así que fue santo y no fue sacerdote. Así que bueno, les deseo a todos una hermosa noche de lunes y que sea una hermosa semana y que Dios nos bendiga a todos. Ahora ponemos de vuelta la canción, si me sale, vamos a ver si me sale la canción, así la escuchamos de nuevo. Recuerden que se llama De Noche. Voy a poner los lentes porque no. Ahí le ponemos a la canción y con la canción terminamos, ¿eh?